Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja. Uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. Muchos hombres están totalmente confundidos porque están viendo lo que pasa hoy en la sociedad con el movimiento este de los pañuelos verdes y las femiorcas y no entienden por qué protestan sin ropa, por qué están con todo este tipo de movimiento social, por qué se rapan, por qué se pintan el pelo de colores, por qué tienen todo este tipo de actitudes. Y creo que les voy a poder dar una explicación con este video porque mucha gente no lo analiza. Y es que en el camino se hizo una mutación, un híbrido del movimiento feminista con el movimiento hippie. ¿Y por qué esto así? Vamos a ir explicándolo poco a poco. Lo primero que tenemos que entender es en qué creían y cómo se veían los hippies. Los hippies practicaban un tipo, por decirlo así, de ideología y de vida muy simple que estaba basada en la anarquía. Ellos se oponían públicamente y protestaban en contra de guerras, el capitalismo, que es algo que también hacen las femiorcas de Mordor, los valores tradicionales, que es algo que también hacen las feminorcas de Mordor, la monogamia, que también lo hacen, el consumismo, que es otra de las protestas que tiene el feminismo, la distinción de clases sociales y la práctica de religiones impuestas. Como ustedes ven o van a ir viendo en las imágenes que yo voy poniendo, se puede mezclar exactamente lo que estoy diciendo con imágenes hippies de la época o con imágenes de las femiorcas modernas. Ahora, los hippies también desacreditaban lo que eran algunos valores familiares y sociales, tal como sucede con este movimiento de los pañuelos verdes. Los hippies, lo que era la ética y la moral y los roles de género que imponían la sociedad, eran cosas que a ellos les molestaban. Vean cómo vamos entrando en coincidencias o cosas que a ustedes los van a hacer pensar que no estoy hablando tanto de hippies, sino de femiorcas modernas. Pero es que ellas han copiado todo esto de los hippies. Y los hippies hacían también, como ya todos lo hemos visto, tal vez en películas, que es la mayor referencia que hay en la actualidad, a un tipo de liberación sexual o de amor libre o de promiscuidad, mezclada con un tipo de expresión espiritual libre también. También promovían el consumo de alucinógenos, estupefacientes, para incentivar la creatividad y la innovación y las diversas expresiones artísticas. Los hippies también, a su vez, que esto es algo que vamos a ir viendo poco a poco, eran defensores del medio ambiente, que apoyaban por medio de los movimientos ecologistas. Y es que el movimiento ecologista no es más que la evolución del movimiento pagano que se vivía hace miles de años. Los paganos y las mujeres que practicaban la brujería, lo que hacían, contrario a lo que nos han enseñado las películas, era un tipo de adoración a la naturaleza, a la madre tierra. Y esto era algo que también hacían los paganos y que fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día como los ecologistas. El movimiento hippie en algún momento se encontró con el movimiento feminista, hicieron un híbrido, se mezclaron y surgió lo que tenemos hoy en día. Ahora, los hippies rechazaban el orden impuesto, se oponían a las guerras, tenían un amplio concepto del amor y hoy estamos viendo, por ejemplo, nosotros en estas nuevas generaciones ya adoctrinadas como hay un tipo de amor libre donde todo el mundo es bi y todo el mundo se manda con el que sea y que eso no importa. Y los hippies, al igual que las femiorcas modernas, usaban ropas ajustadas y de muchos colores, tenían cabelleras largas y vistosas y usaban cierta simbología, además de que viajaban constantemente los hippies. Ahora, si ustedes notan, podemos nosotros ver en la sociedad chicas que están saliendo con las axilas pintadas, están saliendo con el pelo de colores y vemos también lo que es mucho hombres afeminados. Y esto surgió también en la era hippie con lo que se llamaba flower power o el poder de la flor. El poder de la flor
era algo que ellos le daban mucha importancia, donde ellos trataban de con un objeto muy simple y muy inocuo como una flor, llevar la paz a los hombres que estaban tratando de hacer la guerra, porque recordemos que los hippies surgen en el momento que está la guerra también de Vietnam, a la cual ellos se oponen, y esto es algo que se puede expresar o verse en películas como Forrest Gump, que es lo que ahora esta sociedad tiene como referencia a los hippies. Ellos, los hippies, estaban en contra de esta masculinidad agresiva y llegaban y le ponían flores a los rifles de los soldados que estaban protegiendo la ciudad. También hacían manifestaciones, por ejemplo, en contra del racismo y tenían figuras de apoyo, por ejemplo, en Martin Luther King. Y hoy en día todos estos movimientos han ido evolucionando a lo que conocemos hoy como Black Lives Matter, y los colores que ellos utilizaban en la vestimenta han pasado a formar parte más que todo de la apariencia física, es algo que el físico ha ido adoptando, igual que el amor libre que ellos llaman, y toda esta parte ecologista que las semiorcas de perdón, que los hippies tenían y que adoraban la naturaleza y que las flores y todo esto ha ido pasando al movimiento de los femiorcos de Mordor. Creo que recordamos todos el caso de dos femiorcas que no dejaban que las gallinas se mezclaran con los gallos porque estas supuestamente iban a ser abusadas. Todo este tipo de ideas, todo este tipo de amor libre, donde hoy en día ves a muchos jovencitos que siguen estas ideas, que son del otro bando o que son de los dos bandos al mismo tiempo, todo esto viene de la cultura que tenían los hippies en ese entonces. Todo esto del hombre suave que consumía estupefacientes para no ir a la guerra, que si iban a la guerra se negaban, que los estupefacientes les bajaban esa masculinidad y ese carácter y que se ponían flores en la cabeza. Todo este tipo de ideas de suavizar la masculinidad y de incorporarla en la naturaleza provenían de la era de los hippies. Cuando el movimiento feminista de pronto en el camino se topó con esta época, las personas que traían estas ideas en la mente la empezaron a incorporar poco a poco hasta que hicieron el híbrido que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, las protestas antirracistas que habían en el pasado, que ellos llevaban a cabo, hoy son Black Lives Matter, que son más o menos lo mismo que el movimiento de las femiorcas, por ejemplo. Y esto lo podemos ver en imágenes como esta, donde se ve en las pancartas que dice Black Trans Life Matter. Y vienen también estas protestas contra lo del color de la piel y todo esto que pasó en Estados Unidos hace poco, y la banderita de colores que vemos ahí y un puño levantado, que el puño levantado era también una muestra o una simbología que usaban los hippies para combatir la guerra de Vietnam, al igual que el usar cierta terminología o imagenología comunista, porque los hippies tenían cierta, por decirlo así, cierta afinidad con los comunistas y tenían, por ejemplo, a asesinos como el Che Guevara como referentes, cosa que pasa hoy también con el movimiento del alfabeto y de la banderita de colores, como estamos viendo en las imágenes, y como pasaba antes también con el movimiento de los hippies. Entonces, todo esto en el camino se empezó a mezclar, chocaron, se empezaron a fusionar, hicieron híbridos, salió lo que era la lucha contra el capitalismo. Como estamos viendo en las imágenes, aquí hay un hippie que dice Make Love, Not Money, porque ellos tenían esa idea de un sentimiento de igualdad, que es un fracaso más de lo que es la mentalidad humana. Ya sabemos que todas estas ideas de izquierda de igualdad y de todo esto no funcionan. Y son también hoy el día el discurso que tienen las femiorcas cuando ellas hablan de igualdad de género, cuando hablan de igualdad legal, cuando hablan de todo este tipo de igualdad, todo este tipo de ideas colectivistas, ellos las fueron adoptando no del movimiento original, del movimiento feminista viejo, sino que fue en el momento histórico cuando chocó ese movimiento con el de los hippies.
Ahí fue cuando se fusionaron. Y si hoy en día nosotros ponemos atención, como ya dije, a la forma en la que ellos se visten, esa colorida forma de expresarse, ese ecologismo que practican, que no es más que una derivación del paganismo antiguo y de la brujería antigua, si nosotros vemos todas estas mezclas, incluso en la simbología que ellos tenían con los movimientos actuales, nos vamos a dar cuenta de que lo que está pasando en la sociedad no es más que la evolución del movimiento hippie, potenciado por Hollywood, potenciado por los medios de comunicación, por fundaciones como la del señor Soros. Estamos viendo un tipo de toma de poder y de control social que ha logrado invadir a las universidades. ¿Y esto por qué? Porque muchas de las personas que eran jóvenes y rebeldes en los años 60 y que siguieron todo este tipo de ideologías en los Estados Unidos y que se fueron propagando por otras partes del mundo, poco a poco fueron tomando puestos de poder y de universidad, en universidades y fueron adoctrinando a las nuevas generaciones que están hoy en día llevando la batuta con estos movimientos. Por eso digo que fue un híbrido del hippie con el movimiento femis antiguo. Cuando estas personas llegaron a la universidad, empezaron a avanzar en el proceso de adoctrinamiento y hoy en día, y como había mostrado yo en un video que muy recientemente hice que se llamaba ¿Qué son las universidades de hoy en día realmente? Lo voy a dejar abajo en la descripción para los que no lo han visto. Estamos viendo el resultado o este híbrido de lo que se han transformado las universidades de hoy en día, justamente por la labor que hicieron todos estos hippies de los años 60 en las universidades de los 70s, de los 80s y de los 90s. Y ahora que todos estos profesores ya se pensionaron o están por pensionarse, están dejando un legado de jóvenes como los que vemos en este video que hice hace un par de semanas, del que les acabo de hablar, y ellos van a educar a las futuras generaciones. Van a educar a tus sobrinos, ellos van a educar, si alguno tiene hijos, ellos van a educar a tus hijos también, si alguno ya los tiene, y van a seguir propagando esta idea tal como lo hicieron los profesores de los años 60 y posiblemente en el futuro vayan a hacer un choque cultural con algún otro movimiento y vaya a progresar el movimiento de las femiorcas a algo más o se va a combinar con otra mala idea que haya en el futuro y vamos a tener, por decirlo así, un tipo de hijo deforme o bastardo de lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, yo quisiera aclarar algo que también va a dejar los puntos sobre la mesa más nítidos, y es que mucha gente hoy en día está cometiendo el error de identificarse con el movimiento de los pañuelos verdes, pero a la forma antigua, porque decían que la forma antigua era más pura, era más natural, que no era tan radical como lo que estamos viendo ahora, pero no se están dando cuenta de que antes también rayaban paredes, también ponían bombas en ciertos edificios como protesta pública, organizaban marchas, violentaban a las demás personas. Antes ese movimiento era igual. Y mucha de la gente que dice que no son femiorcas, lo que le están diciendo realmente en el fondo y entre líneas es: yo no soy una femiorca moderna, soy de las de antes. Pero prácticamente todas en la antigüedad, en la actualidad ya siguen este movimiento. Lo que no les ha gustado es la versión híbrida que se mezcló con el movimiento hippie que les acabo de ir exponiendo poco a poco. Y mucha gente no se ha dado cuenta de esto, no se ha dado cuenta de que están siguiendo una evolución cultural y la mezcla, el híbrido, de dos movimientos que nunca han servido para absolutamente nada. Entonces yo espero que con esta aclaración y este video que acabo de hacer puedan ver las cosas con una mayor claridad, empezar a analizar que los movimientos como el Black Lives Matter, todo esto, vienen de esa época, que todos estos colores que ustedes están viendo en estas chicas que se pintan el pelo, las axilas, todo esto, vienen de esa época,
Que todo este tipo de protestas con el torso sin ropa son parte de esa liberación que hubo en esa época, que toda esta legalización de sustancias que se está dando en diferentes países son ideas que vienen desde las luchas de esa época, que lo que estamos viendo en las universidades de hoy en día es el legado de los profesores que eran jóvenes en los 60, que eran hippies, y que lograron adoctrinar la sociedad hasta dejarla en lo que estamos viendo hoy en día. Y todo este desastre demuestra que el movimiento hippie no servía para nada, incluyendo desde su híbrido del ecologismo, que también se ha mezclado ya también con el movimiento de los pañuelos verdes que estamos viendo hoy en día. Al igual que, por ejemplo, el anticapitalismo y simpatía por el comunismo que sentían los hippies, también se ha mezclado con el movimiento feminista que vemos hoy en día. Lo que nosotros estamos viendo es un híbrido social de dos malas ideas y por eso es que la sociedad actual está como está. Repito, porque estamos viendo el híbrido de dos malas ideas. Un movimiento muy malo se mezcló con otro movimiento peor y tenemos la sociedad que estamos viendo y viviendo nosotros mismos en este momento. Espero que esta explicación haya aclarado más o menos de dónde viene todo lo que está pasando y qué fue lo que sucedió en el camino y que de este punto en adelante, viendo lo que son las nuevas generaciones, puedan empezar a analizar cómo podría ser la sociedad futura si todos estos movimientos se mezclan con otras malas ideas que vienen en el futuro y cómo está en nuestras manos y en cada una de las personas tomar conciencia para tratar de frenar este tipo de declive social en el que estamos viviendo hoy en día. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece que hayan escuchado y que les desea un muy buen día.